Usted sabe que sí. Así como yo quedé enmarcado dentro de la serie de los viajes maravillosos, usted sufrió lo mismo con su ser Sherlock Holmes. Lo felicito, de verdad, lo felicito por su decisión de matarlo. Es un paso más en el doloroso trance que le significará tener que revivirlo algún día, cuando se debata de nuevo entre la alternativa de ser considerado por la crítica y llegar a los altos círculos literarios, que es la opción que de algún modo le estoy ofreciendo que emprendamos juntos, o ser rico y aclamado por las masas volviendo a inventar historias de policías y ladrones. Es una opción respetable, pero usted ya no necesita dinero ni adulación. Lo que quiere es reconocimiento, que aquellos que hoy lo critican admitan que usted es de un intelecto superior. Por ello, es por lo que le digo que nos parecemos. Y lo que estoy haciendo en este momento es una oportunidad de al menos poder taparles la boca a todos aquellos señoritingos que claman su grandeza sin haberse movido jamás de sus poltronas. ¿No le gustaría a usted hacer lo mismo? Esos son los argumentos que le presenta, ni más ni menos que Julio Verne a Sir Arthur Conan Doyle, antes de que fuera Sir, hay que decir, a Arthur Conan Doyle, Así para es. convencerlo de que se sume a él en esta búsqueda de una serie de documentos que probarían que William Shakespeare era más bien una tapadera de un intelectual de mucho más alto vuelo que los va a envolver a ambos y a varios personajes fantásticos más en esta seguidilla de investigaciones muy entretenidas. Carlos Vasos, déjame decirte que me leí tu libro en menos de 24 horas. No lo podía Qué bueno, soltar. Muy bienvenido a qué bueno. Semáforo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Qué Yo gusto. estoy muy bien y con muchas ganas de conversar contigo respecto a las claves secretas de Shakespeare, contarles a nuestros auditores y auditores, por si no lo saben, que Carlos Vaso es periodista, es académico de la Universidad de Concepción, es investigador, ha escrito varios libros muy interesantes que son libros de investigación periodística especialmente enfocados con el nazismo en Chile y otros, pero también tiene esta trilogía de los códigos, en donde ha trabajado también con algunas historias misteriosas que se cruzan acá, el mundo de los Rosacruces, ¿cierto? Los misterios, etcétera. Pero acá, Carlos, te pegaste un salto largo, ¿no? Y te metiste con personajes, o sea, te pegaste un salto en el tiempo y el espacio, diríamos, más o menos largo. Así es. ¿Cómo llegaste a esta historia? Así es. ¿Y por qué quisiste contarla? A ver, ¿cómo comienzo? Esto es básicamente, hay dos cosas yo creo en esto. Uno, hay una especie de sentido de homenaje, ¿verdad? Yo de niño, en mi infancia, no sé, cuando tenía 12 años, tenía un poco más quizás, yo pasé mi infancia leyendo a Julio Verne y a Arthur Conan Doyle. Eh, Infancia que, digamos, yo vivía en los años 70, fines de los 70, inicios de los años 80. Una época bastante, bastante ajena ya para mucha gente hoy día, pero una época muy gris, muy oscura. Y una época además donde no existía nada de lo que tenemos hoy día, de la capacidad de acceso a conocimiento que tenemos hoy día. Entonces, lo que destapó mi imaginación de niño fueron ellos dos, ¿no? Otros autores más también, ¿ya? Pero yo leía a ambos como si fuese un poseso, ¿no? Me encantaban sus historias. Me siguen encantando, evidentemente, cuando uno ya va creciendo, va tomando alguna distancia de algunas cosas, pero sigo pensando que ambos eran unos genios, ¿no? Entonces, como te digo, hay una especie de homenaje en eso, hay una especie como de deuda que yo pago con esta historia. Y segundo, también porque fíjate que cuando uno escribe ficción, tú decías ahí efectivamente, yo trabajo básicamente con no ficción, pero también me gusta, me encanta, ¿no? La ficción. Y en la ficción uno de los puntos más complejos siempre es cómo diseñas tú un personaje. ¿Mm? ¿Cómo haces tú un personaje que sea creíble, pero que al mismo tiempo tenga características que sean distintas de aquellas que son comunes? Si tú- cuando yo enseño, cuando yo enseño en la universidad qué cosa es un personaje, siempre la explicación es muy sencilla. Un personaje es aquella persona que tiene características que no son comunes, ¿no? Holmes es un personaje gigantesco porque tiene una capacidad deductiva que nadie más tiene y tiene además de eso una serie de zonas ambiguas, ¿no? Es un adicto a la cocaína, es un cocainómano, es un sujeto que cae en estados depresivos muy extensos, pero que en algún momento se activa, es un sujeto que no tiene una vida sentimental activa, etcétera. Son cosas que no son comunes, ¿no? Todos tenemos vidas un poco más, bastante más fomes que esa. Y desde ese punto de vista, entonces, bueno, la verdad es que aquí están estos dos tremendos personajes como
como tales, ¿no? Uno Arthur Conan Doyle y el otro Julio Verne, que me parece que como en sí, digamos, ellos eran unos personajes de ficción, Ujú. independientemente de que hayan existido, ¿no? Entonces, como te digo, se juntan esas dos cosas. Ahora, honestamente, la idea no fue ni siquiera una idea trabajada. Fue un día que iba en un taxi y no sé qué iba pensando y se me pasó por la cabeza esta idea de juntar a estos dos personajes en una novela, en una historia de ficción. Ujú. No, no es más que eso. ¿Mm? Ahora, claro, si uno parte de esa anécdota, es tipo así como, imagínense a Conan Doyle con Julio Verne juntos, investigando Exacto. respecto a la identidad de Shakespeare. Eso es como la O anécdota sea, base de la novela. más que eso, más sencilla todavía. Lo de Shakespeare viene después, ¿no? Porque la idea fue, en principio, ya observando por una ventana en Concepción, y en un momento me pasa por la cabeza cómo habrá sido esta imagen de cómo habría sido una conversación entre Verne y Conan Doyle. Me imagino que tendría que haber sido una cosa muy interesante, digamos, muy intensa también, ¿no? Y de ahí seguí pensando en eso y me vino esta idea de escribir algo y evidentemente necesitaba también, como decía Hitchcock, ¿no? Necesitaba un MacGuffin, necesitaba que buscasen algo, necesitaba tener una excusa, ¿no? Ujú. Para juntar estos dos genios. Y bueno, qué mejor excusa, ¿no? Que ponerlos detrás de la búsqueda de este enigma que a mí también me ha fascinado siempre, que es esta historia acerca de quién fue, en efecto, William Shakespeare. Ujú. Así es más o menos como nace esto, Antonella. Ahora, hay que decir que es muy, o sea, como tú dices, Carlos, hay, claro, tenemos un imaginario respecto a cómo podrían haber sido Conan Doyle y Julio Verne, Ujú. respecto a sus datos biográficos y también respecto a lo que escribieron, ¿no? Acá uno los lee con intensidades, al principio no hay nada de amor. Hay que decir que Sí, Conan Doyle no tiene ni una onda con Verne, le cae muy mal. Y además también es como el contexto en el que están, ¿no? En el contexto de época, lo que se sabe, la exacto. tecnología, las tensiones políticas que en el libro son muy importantes, ¿no? Y cómo van Ujú. apareciendo otros personajes que van a movilizar eso. Y ahí quería preguntarte porque es muy evidente tu expertise y tu oficio como investigador Muchas histórico, gracias. ¿no? Y al mismo tiempo está ese espacio de límite que es muy seductor, en donde ya, aquí nos lanzamos a la ficción. Entonces quería preguntarte por esos procesos, ¿no? ¿Cuánto de investigación invertiste para poder armar este mundo y a estos personajes? ¿Y cuándo dijiste ya, con esto me basto y ahora juguemos? Mucha investigación, un año, 2 años más o menos de investigación, tanto en lo que tiene que ver con aspectos biográficos de ambos, que fíjate que en definitiva la construcción de los diálogos, de los tonos de voz que usan ellos, de los conceptos que usan, está más que extraído de sus biografías, está extraído de sus textos. Ujú. Uno evidentemente va dejando mucha huella en aquello que va escribiendo, ¿no? Pero además de las biografías de ambos, ¿no es cierto? Efectivamente también hay un trabajo de revisión. Busqué muchos periódicos de aquella época, incluso, del 1895. Que sé yo. Y hay una situación, como tú dices, efectivamente hay un contexto de fondo que tiene que ver con el conflicto que en ese momento ya se anunciaba 20 años antes, ¿no? Que termina estallando cuando asesinan a Francisco Fernando en Sarajevo junto con su esposa, con Sofía. Esto pasa 19 años antes, pero así como todos hoy día tenemos una sospecha de que algo viene, de que algo va a estallar en algún momento en Europa, esa misma sospecha existía ya 20 años antes y mucho tiempo antes incluso. Ya había, ¿no es cierto?, un espionaje desembosado desde los alemanes hacia los franceses, de los franceses hacia ellos, los servicios de inteligencia británicos, etcétera. Me parece muy apasionante como época, ¿no? Muy llamativa, muy interesante. Está eso y también hay una investigación extensa justamente acerca de este enigma eje, ¿no? Que es quién fue William Shakespeare y en particular acerca del personaje. Bueno, en esto no es un spoiler, digamos, pero hay distintas tendencias acerca de la identidad de Shakespeare y hay una que es la que a mí me parece más lógica. Yo no soy un experto en esto, es una aproximación desde el punto de vista de la ficción. Yo no tengo ninguna base académica en ese sentido en esto. Para que nadie se confunda, para que no piensen, digamos, que esto es una especie de verdad absoluta o una tesis. A mí me parece, digamos, desde el punto de vista ficticio y fantástico incluso, que lo más probable es que quien escribía con ese seudónimo de William Shakespeare haya sido Sir Francis Bacon, que fue también un personaje formidable, ¿no? Un espía, un político, un escritor, un cortesano del 1500 y tanto, y en función de todos esos antecedentes que juego con ellos, ¿no? Y armé esta ficción.
Ujú, claro, porque es una pregunta clave, ¿no? ¿Qué se necesita para escribir cierta cosa? Es un poco ese es el argumento, Ah, ¿no? Porque digamos que s- la persona histórica que aparece bajo el nombre de Guillaume Shakespeare mm, era un sujeto que no tenía las herramientas para poder haber escrito el manejo cultural y político para exacto. poder haber escrito eso. Entonces ahí ellos empiezan a jugar con esta posibilidad. Pero yo pensaba también mientras te leía, Carlos, respecto a la fascinación de poder construir personajes a partir de materiales que uno venera. ¿No? Claro. Y de jugar con eso y decir, esta persona se movería así, diría esto, podría, haría, y ponerlos en estas posiciones, que de verdad el libro es muy entretenido. Ojalá que los auditores y Muchas auditoras gracias. puedan contagiarse de mi entusiasmo, si usted quiere así como hacerse un viaje y acompañar además a personajes que uno venera, que uno quiere y que a los que también le está agradecido y decir, uy, ¿qué hubiera pasado si? Entonces preguntarse por eso, ¿no? Por el juego de Mm, encarnar a quienes, como tú contabas sí. al principio, han sido referentes fundamentales para ti como lector y luego como escritor. Sí, es que bueno, tú dijiste una cuestión que es fundamental en esto, es gente a la que a ver, yo tengo por ambos y por otros personajes que aparecen mencionados ahí también, una admiración, digamos, intelectual gigantesca. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo pasé muy bien haciendo esto. Yo, para serte franco, no veo ningún trabajo, ningún esfuerzo en la construcción de estos personajes, porque son gente que yo conozco, que entiendo, o pienso que entiendo, puede que esté muy equivocado, ¿no? Pero pienso que entiendo cómo funcionaban sus cabezas, pienso que entiendo sus conflictos, y desde ese punto de vista no tengo ningún inconveniente. Ahora, a mí me gusta mucho la música, pero no soy un fanático, no soy un experto, y si tú me pidieses que hiciera lo mismo con Chopin, por ejemplo, no sé, pues estoy imaginando, ¿no? Con Mozart, me costaría mucho, porque no tengo el mismo tipo de aproximación con ellos. En ese sentido, tengo una especie de ventaja, y probablemente este es el único texto de este tipo que yo escriba, porque no tengo más, digamos, más cercanía con otros personajes o tanta intensidad, incluso tanta cercanía emocional. Insisto, yo de niño, o sea, mi escape del mundo espantoso en que vivimos en los años 70, en los años 80 en este país, estaba dado en esas páginas. ¿M? Ujú. Entonces, ahora, afortunadamente a mí, no, digamos, a mi familia no nos tocó, digamos, de lleno la dictadura, vimos las consecuencias económicas y todo eso, ¿no? Pero uno sabía que vivía en una situación, vivía en un país muy extraño, en un país donde había cosas que no se decían, donde había gente que desaparecía. Entonces, ese mundo tan duro, ¿verdad? Que existía en aquella época, a mí se me olvidaba completamente cuando tomaba uno de estos libros, que además hay una historia ahí de fondo, ¿no? Mi abuela Juana, como se llama ella, ella me regaló cuando se dio cuenta que a mí me gustaba mucho la lectura. Ella buscó en un ático antiguo que tenían una colección de textos de aventuras, donde estaba Julio Verne, estaba Salgari, Wells y otros más, muy antiguos, de los años 30, de los años 40, y ella digamos, parchó estos libros que estaban medio desvencijados, ¿no? Y me llevó una caja con libros. Entonces, esa caja significó, como te digo, una especie de escape, significó muchas cosas, y desde ese punto de vista, como te digo, está este sentido de homenaje, está este sentido casi como de agradecimiento, ¿no? Ujú. Yo tiendo a pensar que probablemente si yo no hubiese tenido esa especie de caja mágica donde me evadía, y probablemente mi vida habría sido muy distinta. No sé, quizás mejor, quizás peor, no tengo idea. No tan Pero, entretenida, sin duda. pero yo efectivamente pasé, exacto, sí, yo me entretuve mucho en este pequeño mundo interior que es capaz de hacer que uno tenga cuando está leyendo algo que le apasiona. ¿Mm? Ujú. Lo entiendo perfectamente. De hecho, te escuchaba y pensaba, y de hecho sí hay libros sobre la relación entre Tolkien y C.S. Lewis, que fue lo que yo leí en adolescencia, que fueron fundamentales Sí, para mí, ¿no? Pero aquí lo que tú haces es ficcionar una relación y ficcionar además un enigma, un juego, ¿no? así Entonces es. es muy interesante porque tú pones a estos autores de aventura y de misterio en una historia de aventuras y misterio. Y eso, Ujú. esto es muy importante que lo sepan, especialmente la gente que nos está escuchando afuera, a mí me parece fascinante que se escriba desde Concepción.
porque las claves secretas de Shakespeare se podría leer en cualquier lugar del mundo. Y a mí se me olvidaba que estaba leyendo un libro chileno hasta que de repente aparecía una palabrita y yo decía, oye, sería muy gracioso verme diciendo esto, ¿no? Y quería preguntarte por ese ejercicio también, porque esto está editado por Suma de Letras, que es un sello internacional, distribuido por Penguin Random House, que es una gran editorial, y yo me imagino que este libro va a tener alto vuelo internacional. ¿Tú tienes expectativas respecto a eso? Honestamente no tengo muchas porque te cuento, este texto, esta es la segunda edición que se hace de este texto y este texto se publicó una versión distinta, digamos, esta es una versión mucho más afinada, mucho más trabajada, pero hay una versión primigenia de este texto que se publicó en España. Lo publicamos hace varios años con una editorial distinta, con Planeta, y justo, bueno, esto es casi anecdótico, ¿no? Había muchas expectativas en ese momento con este texto, pero justo esto se publicó en medio de una crisis económica gigantesca en España. Entonces, la verdad es que el texto no tuvo ningún impacto, se vendió, digamos, pero no fue ningún libro que estuviese marcando tendencias ni nada semejante. Y entonces, la verdad es que yo también desde entonces y hasta hoy en día no me hago muchas expectativas, digamos, no me hago expectativas desmedidas ni nada. Por supuesto, me encantaría que se leyese y todo eso. Pero yo sé también que es muy complejo hoy día un tema del mercado editorial y está mucho más complejizado que hace 15 años o un poquito más cuando se publicó esto en España. Porque hoy día la cantidad de competencia a que nos enfrentamos quienes escribimos, digamos quienes escribimos todavía en papel, es muy compleja, digamos, Ujú. la cantidad o la oferta de entretención, ¿no es cierto? De un consumo mucho más sencillo que tú lo tienes en la palma de tu teléfono, en la palma de tu mano todos los días, ¿no? En el teléfono tienes YouTube, tienes Spotify, tienes no sé cuántos canales de streaming, tienes un montón de cosas. Entonces, la verdad es que efectivamente hacerse ese espacio es complejo. Ahora, además, uno se va poniendo viejo, ¿no? Y efectivamente yo hace unos días pregunté en una sala de clases a raíz de algo muy distinto, ¿quién conocía a Sherlock Holmes? ¿Ah? Y un estudiante de, no sé, 30 y tantos levantó la mano y dijo que le sonaba. Entonces, evidentemente son épocas muy distintas. Yo creo que este es un libro más enfocado probablemente en gente de más edad que quizás haya tenido o esta misma experiencia que tuve yo o semejantes, ¿no? Y que quizás alguno de estos textos formó parte de sus cánones de estudio o los conoció en sus veranos o qué sé yo. Por eso te digo, yo no me hago una expectativa desmedida, me encantaría, digamos, pero creo que hay que ser bastante lógico en esto, ¿no? Y efectivamente, hoy día hacer que la gente lea es cada día más complejo, porque, como te digo, hay una cantidad gigantesca de oferta de todo tipo, y oferta gratuita además. Los libros siguen siendo objetos, ¿no es cierto?, suntuarios, siguen siendo caros, y por un montón de motivos. Por lo tanto, es mucho más caro, digamos, comprar un texto, sea este o sea el que sea, que pagar una suscripción básica de Netflix. Entonces, en ese sentido, evidentemente, creo que no es sencillo. ¿Mm? Pero yo soy optimista y a lo mejor me pasa que estoy muy cerca del mundo de los influencers, de libros y estoy viendo Ah, cómo bueno, hay un mundo ahí que se está moviendo y que claro, hoy día sí, está bastante tomado por cierta mirada editorial, de cierto tipo de literatura. Estamos trabajando en eso, de invitarles a mirar en, otras posibilidades de lectura, pero por ejemplo yo pienso que toda la gente que disfrutó mucho de la versión que ahora el fin de semana volví a ver un capítulo de el largo, el extra que hicieron de Sherlock Holmes de la BBC, ahí con Benedict ah, Cumberbatch, por ejemplo, lo van a pasar fantástico, sí, increíble. muy bueno. Lo van a pasar increíble leyendo Sí, este sí, libro, sí, porque es como ese es el sí, juego, ese es el estilo, ¿no? Entonces, exacto. si usted no está escuchando desde cualquier lugar del mundo, el libro lo puede conseguir. Recuerden que hay muchas maneras en que los libros viajan. Está en ebook también. Yo se los recomiendo de Ujú. verdad si quieren hacerse un viaje entretenido, aprender de este mundo, ¿no? Y al mismo tiempo es como levantar y decir, uy, ¿qué hubiera pasado así? Bueno, aquí tienen un camino posible, las claves de Shakespeare, de Carlos Vaso. Carlos, muchas gracias por las horas de A ti, pues, felicidad que me diste leyendo este libro. Lo pasé muy qué bien. bueno, te pasaste. Nosotros tenemos que dejar ir al programa, dejar ir a Carlos. Recuerde que si llegaron tarde a esta entrevista, queda en YouTube. La vamos a estar compartiendo también por nuestras redes sociales. Sin duda, Carlos, te mando un abrazo que te llegue hasta Concepción. A ti también.
Que estés muy bien, cuídate. Chao, nosotros despedimos el Chao, semáforo chao. de hoy día, pero mañana a las 10 vuelve todo el equipo, vuelve el Pancho, vuelve Manuel, vuelve Tania y yo misma. Mañana no, porque es feriado. ¡Ja, ja!